A ver, continuidad. ¿Qué es continuidad? Continuidad, o sea, trata de utilizar las cosas que fuimos viendo ahora de funciones para tratar de explicar ciertas cosas de las funciones. ¿Y qué? ¿Qué cosa? La continuidad justamente. La continuidad es algo que uno en general creo que tiene arraigado en el cotidiano, que es decir, ¿qué es algo continuo? Algo que nunca se corta. Por ejemplo, yo corrí continuamente durante 3 horas. Quiere decir que en ningún momento me frené, o que en ningún momento, no sé, sí, en ningún momento me frené si digo correr. Hay una fila continua de personas. ¿Qué quiere decir que hay una fila continua de personas? Que viene la fila sin terminar. Una fila discontinua de personas sería algo así, ¿no? Viene la fila y pega un salto y sigue acá la fila. ¿Por qué? Porque acá hay algo. No sé, hay un puesto, un bar en el medio o algo que hace que se corte. Bueno, la función es lo mismo. Es muy importante tratar de definir los conceptos de continuidad o no para una función, porque nos van a permitir analizar las funciones a lo largo de la cosa. Es un agregado para justamente empezar a analizar la continuidad. Y lo vamos a hacer de una manera gráfica. Como habíamos dicho, la continuidad, antes de definirlo, lo vamos a definir matemáticamente, pero ahora lo vamos a definir así, coloquialmente. ¿Qué nosotros entendemos por continuidad? Algo que no se corta. Algo que no se corta. Y a partir de este término que nosotros estamos utilizando, la continuidad, que es algo que no se corta, lo vamos a definir matemáticamente. Vamos a encontrar la definición matemática de continuidad a partir de la definición que nosotros entendemos de continuidad. Que yo creo que fue algo similar a lo que hicieron estos muchachos. Decir, che, bueno, a ver, si nosotros entendemos lo siguiente, ¿no? Que si una función la graficamos y es continua, es algo así. Vamos a hacer, esto es continuo, ¿estamos de acuerdo? Nunca se corta. ¿Me seguís con eso? Esto es continuo. Ahora, lo otro, ¿qué sería si es no continuo? ¿Qué pasa? Bueno, sería algo así, no sé. Si lo tendríamos que dibujar, algo no continuo, sería algo así. Tuki, vamos a hacer algo, una función parecida, pero esta función, ¿estamos de acuerdo que es no continua? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque se corta, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos que es una función, esta decimos que es no continua. Entonces, vamos a empezar a dar características que tiene que tener una función para ser continua. Por ejemplo, esta es no continua y decimos por qué es no continua. Esta es no continua. Pero ahora, ¿por qué es no continua? Eso es lo que tenemos que decir. Bueno, a ver. Entonces podemos, en este lugar, que lo vamos a llamar x sub 0, no existe imagen. No existe. ¿Estamos de acuerdo? No hay imagen acá. Vamos a poner así, no existe. Entonces, para que una función, podemos definir entonces que para que una función sea continua, debe existir la imagen. O sea que para que sea continua, f en el valor que estamos midiendo de continuidad debe existir. Debe ser igual a un L. Vamos a poner L pertenece a los reales. Es cualquier número. O sea, vos al hacer el valor de imagen de la función, o sea, al reemplazar el valor por un número, te tiene que dar un número. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Este es el primer término que nosotros vamos a utilizar de continuidad. Es la primera definición, pero no es el único. Por desgracia, estaría bueno que sea uno solo, pero no. Porque mira, yo te podría graficar otra función. Que no es continua, pero cumple la condición de arriba. Vamos a hacer, no sé, mira, te voy a graficar
la misma función, tuki, pero ahora te voy a poner acá, mira. Así. Te voy a poner una imagen acá. O sea que en x sub 0, que es este valor que venimos analizando cuando venimos, sí tiene un valor de imagen. Está acá, lo vamos a llamar L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero esta función no es continua. ¿Me seguís con que no es continua? Porque tiene un salto. Tiene un salto brusco así. Viene tranquilo, se corta y hace puff, pega un salto. Esto no es algo que yo sea continuo. También pensar la continuidad como poder dibujar a la función en un único trazo sin tener que levantar el lápiz de la mano. Esto es continuo porque puedo hacerlo sin levantar. Esto es discontinuo porque tengo que levantar y seguir. Obviamente que yo podría hacer esto sin levantar. Pero bueno, eso es porque es una viveza eso, porque justamente esto es como un agujero. Señalizamos los agujeros de esta forma, entonces parecería que podemos hacerlo sin levantar, pero no es que existe función acá alrededor. Es simplemente una señalización del agujero. Y acá sí, tengo que dibujar, levantar el lápiz de la hoja, marcar acá, y eso nos indica que la función no es continua. Entonces, che, no, esto de acá, si bien es una condición para que sea continua, que debe existir la imagen, no alcanza, porque esta función f en x sub 0 existe, es ese valor L, pero la función no es continua. Entonces hay una condición extra que tenemos que cumplir. ¿Que cuál sería si lo analizamos? Che, que el límite, si vemos el límite de la función para acá y el límite de la función para acá, así y así, tiene el límite y la imagen tienen que tender al mismo número. Si yo hago el límite, porque acá el límite de esto, de esta función de acá, no me da L, me da, vamos a suponer, no sé, I. ¿Ves? Si yo hago el límite no me va a dar L, porque la función no tiende tanto como quiere a L. Tiende tanto como quiere a I. Después pega el salto cuando llega a L. Ahí. ¿Me seguí? O sea, justamente es eso. Para que una nueva condición, ahora que observamos gráficamente, para que una función se considere continua, es que el límite, cuando x tiende a x sub 0, al punto que estamos analizando de la función, tiene que ser sí o sí igual a L también. O sea que f en x sub 0, eso que nos queda, que f de x sub 0 tiene que ser igual al valor del límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x. O sea que es una nueva condición. Che, si yo estoy analizando un punto de continuidad, tengo que ver si el límite me coincide con la imagen. Si la imagen me da 8 y el límite me da 5, ya podemos decir que la función no es continua, porque va a tener esta figura, esta forma. Esta cosa de acá. Y bueno, vamos a hacer un agregado más, porque no es solo esta única condición, aunque esta última condición, la del que exista que esté el límite, nos va a llevar a esta otra. Pero también no está mal analizarla o tenerla en cuenta. Que yo puedo tener una función que sea así, no sé, vamos a tratar algo así. Vengo acá y tengo algo así, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la imagen f en x sub 0 existe y es L. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer el límite, no existe. El límite cuando x tiende a x sub 0, que es acá x sub 0, no existe. ¿Por qué no existe? Porque no tiene límites laterales. ¿Te acordás cuando habíamos definido límite nosotros anteriormente? Que habíamos definido la existencia de límite, de que una función puede no contener un límite en algún punto. Vos haces un valor de límite y capaz que no lo podés hacer. ¿Por qué?
Y entonces, porque a veces no se puede realmente, porque la función, como se ve en la que graficamos anteriormente, tiende a dos lugares diferentes. Una tiende hacia un valor y otra tiende hacia otro. Un límite, que es una operación matemática, no puede dar dos números. Tiene que dar uno solo. Acá, en la gráfica que yo te puse acá, no puede la gráfica dar, no sé, y acá y L acá. No, tiene que dar L, tiene que dar I. Entonces acá el límite de f de x no existe. Por lo tanto, la función tampoco sería continua. Entonces esta función no es continua, justamente, porque no existe límite. También, para que sea continua, tiene que existir el límite. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, a partir de todas estas cuatro gráficas, podemos definir la continuidad. O sea que podemos decir que una función f de x es continua en x sub 0 si se cumplen las siguientes condiciones. Que f de x sub 0 exista y sea un valor L, que los límites laterales sean iguales, límite, cuando x tiende a x sub 0 por izquierda, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha. Bien, y además, ¿y eso qué nos dice? Esto nos da la condición de que entonces existe límite. Es solo para eso, para que catalogar la existencia del límite. Este paso. Y si existe límite, además, no tiene que ser cualquier cosa. Tiene que valer igual a L, o sea, el límite. Cuando x tiende a x sub 0 de f de x, no tiene que valer cualquier cosa, tiene que ser L. Esto de acá no pueden ser diferentes, como ya lo mencionamos. Si yo hago el límite y me da, no sé, 8 y hago la imagen y me da menos 4, no es continua. ¿Eso qué me permite hacer a mí? Me permite relacionar justamente de manera muy efectiva la continuidad de una función gráfica con la continuidad analítica. O sea, me va a permitir ahora a mí, a partir de un límite, ver si la función es continua. Bien. Ahora, la continuidad, como bien vimos acá, si estamos viendo, se analiza en un punto. Entonces, si yo te pregunto, che, ¿cómo analizamos la continuidad de una función entera? Y uno podría decir, y no sé, porque no puedo, o sea, no podemos analizar todos los puntos. No podemos analizar punto por punto a ver si en todos los puntos la función es continua o no es continua. Es un quilombo, no vamos a tardar infinito tiempo porque una función no tiene dos, tres puntitos, tiene infinitos puntos. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a analizar y observar acá. Que decir, che, ¿cómo hacemos nosotros para determinar si una función es continua a lo largo de una cosa? A ver, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la suposición, por así decirlo, o a la parte importante, que es pensar que toda función es continua. Realmente, toda ley algebraica es continua, a menos que haya algún valor que no lo sea. ¿A qué me refiero con esto? Mira, vamos, vamos a analizar algún valor. ¿Para qué? Agarro una imagen. Bien. Por ejemplo, qué sé yo, un polinomio. F de x igual a x al cuadrado más x a la 3 más 8. Esto no va a ser discontinuo. Si cada valor de x va a tener un valor de y. ¿Me seguís con eso? Por lógica, podemos saber que esta función sí va a ser continua. ¿Por qué no me daría algún valor x? Si yo puedo sumar, multiplicar y dividir
Bueno, sumar y multiplicar acá, sin ningún problema. ¿Hay algún número que no se pueda multiplicar? No. Todos los números son multiplicables. ¿Hay algún número que no se pueda sumar con otro? No, todos los números se pueden. Entonces, todas estas funciones que son polinomios, todas funciones así que no tienen restricciones algebraicas, siempre van a ser continuas. No va a cambiar esa continuidad jamás. ¿Por qué cambiaría? ¿Por qué no me daría algún valor? ¿Qué pasa con la continuidad acá? Es que justamente hay un valor de x que no existe o que pega un salto. ¿Por qué pegaría un salto un polinomio? No. Acá pega ese salto porque con la función está pasando algo raro, algo que no debería pasar. ¿Qué es, por ejemplo? No sé, te voy a poner la función. Mira, f de x igual a x menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué analizamos acá? Lo que tenemos que hacer es analizar matemáticamente acá. ¿Qué está pasando? Mira, cuando x vale 1, ¿qué pasa con la función? Me queda 0 sobre 0. Y esto no existe, no se puede hacer matemáticamente. O sea que ahí hay algo raro. Ahí en esa función que yo estoy graficando, hay algo extraño. Que no sé qué es. Puede ser una discontinuidad, que posiblemente lo sea. Entonces yo analizo, cuando estoy haciendo continuidad, analizo esto. Analizo estas situaciones. Esto es un punto raro. Donde analizo la continuidad de una función. No voy a analizar en el 2, en el 3, en el 4. Porque todos esos valores me dan como resultado números. Me dan como resultado números. Entonces, ¿por qué analizaría eso? Bien, ¿me seguí con eso? O sea que yo analizo la continuidad en algún lugar raro. En algún lugar donde, no sé, la función justamente eh, no tenga algo raro, algún salto o algo. ¿Bien? Ok. ¿Qué más? A ver, ya vimos eso, vimos lo de la continuidad, bla, bla. Y otro lugar en donde puede haber discontinuidades, y es bastante más común que lo que te estoy mencionando, es en funciones que están dadas por partes. Funciones que son así, por ejemplo. Y te voy a poner un recuadrito de la guía tuya, del ejercicio del ejercicio de continuidad, que es este de acá, que me parece interesante. Este de acá. Que esta no es una función cualquiera, una función dada que está dada por partes. Tiene, qué sé yo, acá una función, acá otra función y así. ¿Me seguís? Ahora después igual vamos a ver una algebraica de esto. Puede ser algo como este estilo, si bien no es lo mismo, no es esa, pero es algo como esto. La función dada por partes es algo así. Esto es lo que yo te estoy mostrando, es la parte gráfica y la parte algebraica es algo así. Vas a ver que te van a poner distintas leyes pegadas una al lado de la otra. Entonces, si analizamos esto, ¿dónde vamos a analizar la continuidad? Y si notamos algún punto raro, analizamos la continuidad. ¿Me seguí hasta ahí? Pero también vamos a analizar la continuidad donde cambia la ley. Fíjate porque acá viene con una ley, que puede ser esta, que no lo es, pero no importa, puede ser esta, y acá cambia de ley. En menos 1, ponele que esto sea menos 1, acá cambia la ley. Y puede hacer esto, al cambiar la ley, puede llegar a pegar un salto. O no, no lo sabemos. Puede pasar que esté elegida específicamente para que venga así, pegue un salto y haga esto y siga desde el mismo lugar. Pero nosotros eso no lo sabemos. Tenemos que analizar la continuidad de la función ahí. Tenemos que ver, che, la función esta que yo estoy analizando, ¿es continua en estos puntos? ¿Cuáles son los puntos que analizo? Y algún punto raro uno donde diga, che, acá puede no haber continuidad, ¿por qué? Y no sé, porque me está dando 0 sobre 0, me está dando raíz de un negativo. Y yo no se puede hacer eso, es imaginario.
me está dando, no sé, el logaritmo me da negativo, que tampoco se puede. Entonces ahí hay algo raro. Hay un punto extraño ahí. Que digo, che, entonces lo voy a analizar. Voy a analizar ese valor. Voy a decir, che, este valor no es continuo. ¿Por qué? Bueno, y después aplico la definición. Digo, che, no es continuo, ¿por qué? No sé, la imagen no coincide con el límite. Pero eso lo tengo que probar. Esta definición que nosotros dimos acá no es para que la aprendamos de memoria. Es para que la sepamos aplicar. Y decir, che, esta ley, estas tres condiciones que se tienen que cumplir, las tengo que probar. Sí o sí. O sea, no me puedo. No podemos, digamos, decir, che, aprendernos. Esto de la definición de esta memoria no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es saber aplicarla. Entonces, por ejemplo, esta función, vamos a analizarla acá abajo. Vamos a ver si esta función es continua o no. Vamos a analizarla. ¿Y en dónde la vamos a analizar? Justamente, es lo que estuvimos hablando recién. La vamos a analizar en estos puntos donde cambia la ley. Fíjate que viene desde los negativos de los negativos hasta el -1. O sea que analizamos la continuidad acá. Viene desde el -1, tomando esto, hasta el 1 y después vuelve a cambiar en 1. O sea, estos dos puntos son lo que vamos a analizar. El -1 y el 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer análisis, continuidad. En 1. Bien, ¿qué pasa? Vamos con el primero. Después, no va a haber otro valor que no tenga. Que no tenga. No va a existir otro valor que el 1 no. Que el 1 y el -1. ¿Por qué? Porque estos son todos polinomios. Todos los polinomios son continuos. Entonces, por lo tanto, no va a haber problema con eso. A ver, entonces ahora tenemos el análisis y la continuidad. Bien. Vamos a hacer x0, x sub 0 igual a 1. Vamos con el primero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Estas tres cosas se tienen que cumplir. Vamos a probar. ¿Existe f en 1? Me fijo, a ver. ¿En dónde la reemplazo? Bueno, no en 1, en -1, para tener un orden. -1, -1. ¿Existe f en -1? Me fijo. Y si te fijas, ni esta función, o sea, ni este tramo de la función, ni este, lo incluyen. Fíjate que no es menor o igual. O sea que ahí en el 1, -1, no está incluido ninguna de las dos funciones. Entonces no hay ningún retorno. ¿Me seguí con eso? Entonces no existe. Ni esta la incluye, ni esta. Esto va a venir así. Va a ser una lineal. Tiene el agujero -1. Y sigue con la otra lineal. ¿Por qué no lo incluyeron? Y porque al que hizo esta función por tramo no se le ocurrió incluir al 1. ¿Y entonces qué termina pasando? Que no va a ser continuo en 1. ¿Me seguí? Solamente por eso. Porque no incluyeron en ningún menor igual, ni arriba ni abajo, en eso. Si lo hubiesen incluido, sí. Pero esta función ya acá no existe porque no tiene ninguna retribución en ninguno de todos lados. No existe. Entonces, no es continua. ¿Hace falta hacer el límite, bla, bla? No, no hace falta. Porque se tienen que cumplir las tres condiciones. Si una ya no se cumple, ya está. Si yo te digo, justificame por qué esta función no es continua, porque la definición de continuidad es esta de acá arriba, y se tienen que cumplir las tres. Si la de arriba ya no se cumplió, ya está. ¿Bien? Sentí que, sentí que como que estaba explicando parecía que te cagaba pedo, no sé por qué. No sé por qué. Ay, recién me acabo de dar cuenta. Parecía que te estaba diciendo, no, deja de hacer eso. Y no hiciste nada, porque estábamos haciendo nosotros. Ay, ay, ay. Bueno, ¿hasta ahora me va entendiendo? Bueno, entonces, vamos a analizar el otro punto también. El punto en x sub 0 igual a 1, que es este de acá. Ahora, primero analizamos también, primero la imagen, que son las tres cosas en 1. Listo, vamos a hacer la imagen. ¿Tiene algún valor? Y sí, acá sí, mirá. Porque en la ley de acá abajo
está incluido el 1. Así que reemplazamos 2 por 1 menos 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Listo. ¿Hay imagen? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente paso. Límites laterales. Y ver si nos dan el mismo valor. Entonces, vamos a hacer el límite lateral. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x. Ahora, ¿qué ley toma? Cuando por izquierda nos acercamos por detrás, por los negativos. O sea que es por este lado, ¿me seguís? Por el lado de esta gráfica. O sea, estoy tomando estos valores. Recordad porque no estoy tocando el 1, ¿eh? Esta sería la función 3x. Ahora vamos a cambiarlo. Esto sería el 1. Y esta sería la función 2x menos 1. Entonces, yo estoy analizando acá. A ver si hay un punto o no. Entonces, vengo de este lado por los negativos. Por izquierda. Vengo así. Entonces, tomo esta ley, la 3x. Entonces, tomo como resultado la 3x. Reemplazo por 1, me queda 3 por 1, 3, listo. O sea que el límite cuando x tiende a 1 por izquierda da 3. Y ahora vamos con el otro, el límite cuando x tiende a 1 por derecha, que toma justamente la otra ley, 2x menos 1. Y hacemos eso, reemplazamos por 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. ¿Y ahí qué pasó? Mira, ahí ya podemos decir límite lateral por izquierda es distinto al límite lateral por derecha, entonces corroboramos la no existencia de continuidad de la función. Entonces no existe límite, podemos decir, de x cuando tiende a x sub 0 a 1, y entonces no es continua. La continuidad para mí es un parámetro muy sencillo de analizar por esta razón. Es un parámetro, unos términos, una definición muy sencilla de aplicar porque se tienen que cumplir. Es una definición en base a 3 condiciones que se tienen que cumplir. Se tiene que cumplir esto, esto y esto. Entonces, si cumplen estas 3 cosas es continua. Entonces yo las tengo que corroborar. Y lo bueno de eso, como se tienen que cumplir las 3 a la vez, si hay una que no se cumple, ya está. No voy a hacer el límite, de hecho no existe en este caso. Pero si, no sé, puedo hacer la imagen y veo que ya no existe. Y veo que ya no existe. Y ya está, listo. Como hicimos en el primero, no es continua. No hace falta hacer límite y seguir corroborando. Y justifique. Y por según la definición de continuidad, requiere que la imagen exista. Si la imagen no existe, no es continua. Bien. Es eso. Hay que analizar la continuidad de las cosas. Y lo que vamos a tener también. Lo que podemos ver, y algunas cositas, por ejemplo, estas ya lo que vamos a hacer son algunos comentarios teóricos a lo largo para la continuidad, que es ver algunas cositas. Por ejemplo, mira la función, te voy a hacer una trampa, pero mira te voy a poner la función 1 sobre x, que tiene esta gráfica, ¿no? Y yo te pregunto, esta, vamos a poner f de x, ¿no? F de x es continua en su dominio. Te hago esa pregunta. ¿Vos qué te parece? ¿Es continua o no es continua en su dominio? Ah, bueno, incorrecto. Pero bueno, esta es la trampa que te quería hacer cometer. Mira, che, por eso te lo pongo un concepto confuso, a veces el de continuidad. Pero, ¿qué cambió? 1 sobre x, la continuidad en general se analiza en el dominio de una función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Si lo analizamos, son todos los reales quitando el 0. ¿Te das cuenta? Entonces, todo el resto de puntos
Uno diría, che, pero en el cero la función no existe. Y vos me dijiste que se tienen que cumplir estas tres condiciones. Tiene que existir la imagen, tiene que existir el límite y bla, bla, bla. De hecho, acá en cero, ni los límites laterales son iguales, ni existe la imagen. O sea, no se cumple ninguna de las condiciones. No existe límite. Los límites laterales son distintos y no existe imagen. No se cumple nada acá en cero. Pero la clave es que el cero no pertenece al dominio. Distinto sería, ¿ves? Lo que yo estoy haciendo es una cuestión de palabrerío. Te estoy poniendo algo que parece falso, pero es verídico. ¿Por qué? Porque te lo estoy ocultando con una frase rebuscada. Porque si yo te dijera, che, ¿esta función es continua en los reales? No. Esa 1 sobre x. A ver, ¿esta función es continua en su dominio? Vamos a poner la respuesta acá, sí. ¿Por qué? Porque x igual a 0 no pertenece al dominio. X igual a 0 no forma parte del dominio. Entonces, en su dominio, 1 sobre x es continua. ¿Bien? ¿Se me entiende más o menos ahí? Lo que sí no es continua, 1 sobre x, no es continua en los reales. No es continua en R. ¿Por qué? Porque tiene justamente los reales menos el 0. Su dominio no es continuo. ¿Me seguís? Pero la función sí lo es en su dominio. Porque, ahora, te puedo poner un caso que una función, porque uno podría decir, che, pero eso es medio raro, porque, no sé, uno puede decir, entonces todas las funciones van a ser continuas. Y ahí yo te digo no, porque te puedo poner así, o te voy a poner una función así, qué sé yo, viene así, esta de acá, esta de acá, y pongo un valor acá. Esta función, por ejemplo, vamos a suponer que acá en 1, tiene dominio, o sea, su dominio, por ejemplo, puede ser los reales, bien, pero en 1 no es continua. Entonces, esta función que yo te grafiqué acá no es continua en su dominio. Porque el 1 forma parte del dominio, porque existe la imagen, existe f que da L, pero en ese valor no es continua. Esa es la diferencia que yo quería que veas. Es raro que aparezcan este tipo de preguntas, ¿viste? Pero, no sé, ¿a vos te toman oral por si te va mal o...? Porque en algunas universidades, viste, a veces, qué sé yo, si te sacas un 5, a veces te hacen entrar y te hacen unas preguntitas. O he visto en exámenes de todo tipo, no sé qué, te preguntan estas boludeces así. Así, te ponen, esta función, te ponen una cosa así, ¿no? Es continua en su dominio. Y la mayoría de la gente pone que no. Y siempre se lo ponen mal por esta razón, porque uno viene acostumbrado al término de continuidad, de hablar en general de la continuidad en base a los reales, que es esta de acá, que es la que nosotros usamos. Pero cuando hablamos de una función, che, si estamos hablando del dominio mismo de la función, ¿el dominio qué es? Y son todos los reales, quitándole ese valor raro. Entonces, técnicamente, 1 sobre x es continua en su dominio, lo que no es continua en los reales. Su dominio no es continuo, pero ella sí es continua en su dominio. Viste que confunde ese palabrerío. Pero su dominio no es continuo, lo que sí es continuo es la función en su dominio. Esta función, por ejemplo, no es continua en su valor, pero sí es continua en su dominio. Perdón. No es continua en su dominio, pero su dominio es continuo porque abarca todos los reales. Por ejemplo, si analizamos solamente su conjunto dominio, no pega ningún salto, pero su gráfica sí presenta salto. Entonces hay que hacer una pequeña distinción a veces entre esto, en analizar si una función cuándo es continua en su dominio y cuándo no, y cuándo su dominio es continuo y cuándo no. Realmente es una boludez. Lo único que estoy haciendo es
atajarme o explicarte alguna cosa que te puede llegar a pasar o aparecer en algún examen, viste, por las dudas, que te hagan alguna preguntita media teórica en el medio, como para que el concepto este de límite quede más claro todavía. Nada más que eso. Solamente porque te quiero explicar eso nomás. ¿Hasta acá se me entendió?